Hola, soy la psicóloga Lau Eli Martínez y te doy la bienvenida a Rompiendo el Silencio en Comunidad, un espacio para hablar acerca de la violencia de género, cómo prevenirla, cómo impacta en el cuerpo y en la vida emocional, y por qué la atención integral es fundamental para sanar, desde un enfoque humanista, con perspectiva de género y psicoterapia corporal. Este podcast está dirigido a todas las personas que desean comprender, cuidarse, acompañar a alguien más, o informarse para romper el silencio desde un lugar más consciente y empático. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Les saluda Eli Martínez. Qué gusto que nos acompañen en esta semana más aquí en Rompiendo el Silencio en Comunidad. En este espacio nos hemos dedicado a nombrar aquello que por años se quedó en la sombra, en el así son las cosas. Y hoy vamos a poner sobre la mesa un tema que nos toca de manera muy profunda en las entrañas, en la autonomía de nuestros cuerpos y en nuestras historias familiares, la violencia obstétrica. Seguramente te han contado conocidas o en salas de espera que el personal médico y o su equipo les han dicho cierto tipo de frases durante la atención en sus partos. Algunos como por ejemplo, cállate, ni que te doliera tanto. O, este es un clásico, aguántese, bien que le gustó cuando lo estaba haciendo. O tal vez has sabido de cesáreas impuestas sin explicación o de métodos anticonceptivos colocados sin preguntar justo después de parir. Eso no es atención médica de rutina, eso se llama violencia obstétrica y es una forma sistemática de violencia de género e institucional. Pónganse cómodas, compartan este enlace con sus primas, madres, amigas o parejas. Hoy desmenuzamos qué es, qué dicen las leyes en México, cuáles son nuestros derechos reproductivos y lo más importante, cómo prevenirla juntas. Quédense con nosotras. Vamos a hablar primero sobre lo que es una radiografía de la violencia obstétrica en México, cuáles son los datos. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, me puse a investigar los datos más recientes del INEGI, específicamente de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE. Estamos hablando de la ENDIRE 2021. Prepárense, porque las cifras son un balde de agua fría, pero la realidad se combate con la verdad. Bueno, entonces, de acuerdo con los registros nacionales, prácticamente 1 de cada 3 mujeres, el 31.4% a nivel nacional, que tuvieron un parto o cesárea en México, manifestaron haber sufrido alguna forma de maltrato o violencia por parte del personal de salud. 1 de cada 3. Y si miramos estados específicos, la situación se vuelve aún más crítica. Por ejemplo, en la Ciudad de México el índice sube casi al 38.5% y estados como San Luis Potosí y Tlaxcala encabezan las listas con prevalencias altísimas de maltrato en la atención obstétrica. ¿Y de qué formas se presenta? El estudio nos dice que la violencia se divide principalmente en 2 vertientes: el maltrato psicológico o físico, los gritos, las burlas, los regaños, el obligarte a cambiar de posición a la fuerza, y la violencia médica por procedimientos no autorizados. Aquí hay un sesgo bien importante que como especialista de género quiero resaltar. Las mujeres más jóvenes, de entre 15 y 24 años, son las que reportan mayores índices de abuso y discriminación. Existe una infantilización y un juicio moral terrible sobre sus cuerpos por parte de algunas instituciones públicas y privadas. Desafortunadamente, esta es una situación que se vive en hospitales, clínicas del sector salud y también privados. Resulta que ante la atención que está requiriendo, en este caso una mujer que está a punto de parir, pues que se generan toda una serie de juicios respecto a cómo expresa su dolor, qué es lo que está necesitando
la falta de una empatía en ese sentido y que de una forma respetuosa se pueda hacer un acompañamiento de la misma. Sin embargo, yo plantearía que no solamente queda en el momento mismo del parto, sino estaríamos hablando, bueno, pues de toda esta violencia que en su momento se pudiera vivir desde que se inicia la atención que está requiriendo la mujer cuando ya, inclusive desde el primer momento en el que acude a atención para poder confirmar que está esperando bebé. Además, los datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida, el grupo GIRE, revelan que lejos de ser un hecho aislado, las cesáreas innecesarias y los tratamientos médicos impuestos, como realizar la episiotomía, ese corte que hacen en el peritoneo, que esto es como regla general, me parece que hace falta de que expliquen previamente pues que eso es algo que vamos a vivir, que esa es una medida que se toma, lo comentan los médicos, preventiva, para que no haya algún desgarre. Lo realizan de forma rutinaria, pero no te explican previamente que eso va a suceder y de qué manera nos vamos a recuperar. O la colocación de un DIU sin consentimiento previo mientras estás en la camilla del posparto. Son las quejas más recurrentes. Esto nos demuestra que el sistema de salud históricamente se ha apropiado de los procesos reproductivos naturales de las mujeres, tratándolos como si fueran una enfermedad y despojándolas de su autonomía. Ahora hablemos sobre el marco legal alrededor de este tipo de violencia. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Estamos desprotegidas en papel? La respuesta es no, pero el camino ha sido largo. Les voy a platicar. En México contamos con la ley, pues podría considerarse la ley madre en estos temas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Originalmente, la ley contemplaba tipos de violencia muy lógicos para la época, los conocidos en su momento, para cuando se aceptó esta ley. Violencia física, psicológica, económica, sexual. Sin embargo, gracias a la lucha de colectivas feministas y abogadas defensoras de los derechos humanos, se logró insertar la violencia obstétrica dentro de este catálogo nacional, reconociéndola formalmente como una variante directa de la violencia de género y la violencia institucional. ¿Por qué es que se considera violencia institucional? Esto es bien interesante, porque la cometen servidores públicos u operadores de salud en el ejercicio de sus funciones. La ley la define en términos generales como una acción u omisión por parte del personal médico o administrativo, tanto en el sector público como en el privado, que dañe, lastime o denigre a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, lo que conocemos comúnmente como la cuarentena. El reconocimiento en la ley general es un pilar fundamental porque obliga al Estado mexicano a 3 cosas clave: prevenir, sancionar y reparar. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos internacionales como la Convención de Belém do Pará han reiterado que negar servicios de salud reproductiva, maltratar a una persona gestante o realizar esterilizaciones forzadas constituye una violación gravísima a los derechos humanos que puede escalar a niveles de trato cruel, inhumano o denigrante. Aquí en México sabemos que existen denuncias de algunos, por ejemplo, grupos indígenas, de mujeres que sin haberles informado, un grupo de médicos enviados por la Secretaría de Salud en esa región, pues les realizaron salpingoclasias, ¿no? sin enterarles, sin pedirles su opinión, sin dejarles su derecho de decidir. Y son cosas terribles que afortunadamente se están dando cada vez más a conocer, y por eso es que se ha dado pie a que se incluya este tipo de violencia, la violencia obstétrica,
en la Ley General de Acceso. Así que si alguna vez te dijeron que exagerabas o que eso es normal en un hospital, no, o sea, hoy te digo con la ley en la mano, no estás exagerando. Está tipificado, está reconocido y es un delito que vulnera tu integridad. Ahora, ¿qué son y cómo defender los derechos reproductivos? Entonces vamos a la raíz de la solución. La mejor herramienta de prevención es la información, la educación. Para evitar que vulnere nuestro cuerpo, tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos reproductivos, en qué consisten en el día a día hospitalario. Vamos a desglosarlos de forma muy sencilla. Derecho a la autonomía y a decidir sobre tu propio cuerpo. Tú decides el número y espaciamiento de tus hijos. Nadie te puede obligar a salir del hospital con un anticonceptivo puesto si tú no lo elegiste de manera informada y libre de presiones durante tus consultas natales. Derecho a la información completa y verídica. El personal médico tiene la obligación de explicarte en un lenguaje que tú entiendas, sin tecnicismos rebuscados. ¿Qué te van a hacer? ¿Por qué es necesario? ¿Qué riesgos hay? ¿Y cuáles son las alternativas? Por supuesto, cada caso es diferente y entonces los métodos anticonceptivos que se tienen que considerar serán razón de la situación personal y de salud de la mujer, con o sin su pareja. Derecho al consentimiento informado. Ningún procedimiento, maniobras de empuje como la maniobra de Chris Teller, la cual por cierto está desaconsejada por la OMS, cesáreas, cortes o inducciones con medicamentos, puede realizarse sin que tú o tu persona de confianza firmen una autorización conscientes de lo que implica. Derecho a un trato digno, respetuoso e intercultural. Respetar tu intimidad. Tu derecho a estar acompañada por alguien de tu elección durante la labor del parto y el respeto a tus costumbres, como el parto vertical o acompañada de partera si así lo deseas y las condiciones de salud lo permiten. Esto no es un favor que nos hace el hospital. Es nuestro derecho a una maternidad libre, elegida y respetada. Llegando a la recta final de este episodio, quiero dejarles herramientas de esas que podemos aplicar ya mismo para blindarnos y protegernos colectivamente. ¿Cómo prevenimos la violencia obstétrica? Toma nota. 1. Construye tu plan de parto. Este es un documento por escrito donde manifiestas tus deseos, necesidades y expectativas para el día del nacimiento. Detallas si quieres analgésicos, quién te va a acompañar, si prefieres evitar fórmulas lácteas artificiales para tu bebé de primera instancia, etc. Entrégalo a tu médico semanas antes. 2. Monitorea la norma 007. En México existe la norma oficial mexicana NOM-007 del 2016 de la Secretaría de Salud. Es la regla técnica que los hospitales tienen que cumplir por ley. Esta norma defiende el parto humanizado, prohíbe las prácticas rutinarias innecesarias y promueve el apego inmediato con tu bebé. Cítala si es necesario. Redes de apoyo y acompañamiento. No vayas sola. Que tu pareja, tu madre, tu hermana o una amistad conozcan tus deseos. Cuando estás en plena labor de parto, tu mente está concentrada en el proceso físico. Necesitas una red de apoyo que alcance la voz por ti y exija respeto si tú no puedes hacerlo en ese segundo. 4. Denuncia si fuiste víctima. Si ya pasaste por esto y sientes esa herida, no te quedes callada. Puedes acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, a las comisiones estatales, a la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico,
o buscar acompañamiento en colectivas aliadas como GIRE. Al denunciar, dejas un antecedente para que ninguna otra mujer vuelva a pasar por lo mismo. Sanar el tejido social y erradicar la violencia de género nos toca a todas y todos. Parir o decidir no hacerlo debe ser un acto de amor, soberanía y poder, jamás de sumisión o dolor infligido. Gracias por escuchar Rompiendo el Silencio en Comunidad. Lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast y en el canal de YouTube en voz alta Sanar en Colectivo. Suscríbete, dale like y sígueme en mis redes sociales. Sigamos construyendo comunidad. Comparte este episodio para llegar a más personas que lo necesiten. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, romper el silencio abre caminos de sanación. Hasta pronto.